Un libro, una voz, presenta Grandes Esperanzas. Una novela escrita por Charles Dickens. Narrada con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 12. Capítulo 40. Fue una suerte para mí tener que tomar precauciones para asegurar, hasta donde me fuera posible, la manera de librarme de aquel huésped temible, pues ese pensamiento que me inquietó nada más despertar alejó a los otros de mi mente. Estaba claro que resultaba imposible mantener a aquel hombre oculto en mis habitaciones. No había manera de hacerlo, y solo el intentarlo tenía, inevitablemente, que despertar sospechas. Es cierto que ya no tenía a mi servicio al criado que yo llamaba el Vengador, pero me cuidaba una vieja exaltada, ayudada por un saco de harapos al que presentaba como su sobrina, y mantener una habitación secreta para ellas sería el mejor modo de excitar su curiosidad y su chismorreo. Las dos eran cortas de vista, cosa que yo atribuía a su inveterada costumbre de mirar por el agujero de las cerraduras, y siempre aparecían cuando nadie las necesitaba. En realidad, esto y su afición al latrocinio eran sus únicas cualidades, por cierto muy poco ventajosas. Para no tener que andar con misterios ante estas dos personas, decidí anunciar por la mañana que mi tío había llegado inesperadamente del campo. Tomé esta resolución mientras, a tientas en la oscuridad, buscaba la manera de encender una luz, y como no conseguía encontrarla, no tuve más remedio que llegarme a la portería a pedir al sereno que viniese con su linterna. Al bajar a oscuras por la escalera tropecé con algo, y ese algo era un hombre acurrucado en un rincón. Como al preguntarle qué hacía allí no contestó y noté que evitaba en silencio mi contacto, corrí a la portería y llamé al vigilante para que acudiese de inmediato, y mientras volvíamos le relaté el incidente. El viento continuaba soplando con la misma furia, y a fin de no poner en peligro la luz del farol, encendimos otra de las luces de la escalera. Exploramos esta de arriba abajo sin encontrar a nadie, y entonces pensé en la posibilidad de que aquel hombre se hubiese metido en mis habitaciones. Encendí, pues, el farol del vigilante y dejando a este ante la puerta examiné con el mayor cuidado mi morada, sin olvidar la estancia en que dormía mi temido huésped. No había nadie más que él, y todo era quietud. Me preocupó la posibilidad de que precisamente aquella noche hubiese habido un espía en la escalera y, con objeto de ver si podía encontrar una explicación razonable, interrogué al vigilante, mientras lo convidaba con un vaso de ron, respecto a si había abierto la puerta a algún hombre durante la noche. Respondió que, en efecto, a distintas horas de la noche la había abierto a 3 hombres. Uno de ellos vivía en Fountain Court y los otros en el callejón, y a todos los había visto entrar en sus respectivas viviendas. Además, el otro huésped, que vivía en la misma casa que yo, hacía unas semanas que estaba en el campo y con toda seguridad no había regresado aquella noche porque, al subir por la escalera, comprobamos que su puerta estaba cerrada con candado. «Ha sido una noche tan mala, caballero», dijo el vigilante al devolverme el vaso vacío, «que muy pocos me han pedido que les abriese la puerta. Aparte de los 3 hombres que he citado, no recuerdo a nadie desde las 11 de la noche. Sin embargo, a esa hora un desconocido me preguntó por usted». «Lo sé», contesté. «Era mi tío». «¿Lo ha visto usted, caballero?» «Sí». «¿Y también a la persona que lo acompañaba?» «¿La persona que lo acompañaba?» «Me pareció que iba con él. Se detuvo cuando el otro lo hizo para interrogarme y luego siguió su camino». «¿Qué clase de persona era?» El vigilante no se había fijado mucho. Le pareció un obrero y, según creía recordar, vestía un traje pardo y una capa oscura. El vigilante daba al hecho menos importancia que yo, y era natural, pues no tenía mis motivos.
En cuanto lo despedí, lo cual creí conveniente hacer sin prolongar mis explicaciones, reflexioné acerca de lo que me había relatado y mi turbación fue en aumento. Aunque considerados por separado los dos hechos se prestaban a una interpretación inocente, pues podía creerse, por ejemplo, que alguien, volviendo de cenar, había entrado allí por equivocación y se había quedado dormido en la escalera, o que mi visitante había pedido a alguien que lo acompañase para que le enseñara el camino. Las dos circunstancias juntas, no obstante, presentaban muy mal aspecto para quien, como yo, se veía inclinado al temor y el recelo a causa de los cambios producidos en unas pocas horas. Encendí el fuego, que ardía con pálida llama a aquella hora de la mañana, y me quedé a su lado, medio dormido. Cuando los relojes dieron las 6, me pareció haber pasado así una noche entera. Como aún faltaba 1 hora y media para que amaneciese, volví a amodorrarme, aunque en varias ocasiones me sobresalté al creer oír confusas conversaciones acerca de nada y otras confundiendo el trueno con el ruido del viento que entraba por la chimenea, hasta que por fin caí en un profundo sueño del que me arrancó la luz del día. En todo ese tiempo no había podido meditar sobre mi situación y tampoco pude hacerlo una vez despierto. No lograba concentrar mi atención. Me sentía anonadado y desdichado, pero de modo incoherente. En lo tocante a formar algún plan para el futuro, más fácil habría sido formar un elefante. Cuando abrí los postigos y contemplé el cielo plomizo, y mientras recorría las habitaciones y me sentaba otra vez, tembloroso, ante el fuego, esperando la aparición de mi lavandera, pensé que era muy desgraciado, pero sin saber apenas durante cuánto tiempo lo había sido, o el día de la semana en que estaba reflexionando acerca de ello, ni si era yo el que se entregaba a tales cavilaciones o a quien debía responsabilizar de las mismas. Por fin entraron la vieja y su sobrina, esta con una escoba polvorienta que apenas podía distinguirse de su cabeza, y se mostraron extrañadas de verme ante el fuego. Les dije que mi tío había llegado por la noche y que en aquellos momentos estaba durmiendo y, por lo tanto, había que modificar los preparativos del desayuno. Luego me lavé y me vestí mientras ellas quitaban el polvo de los muebles, y así, en una especie de sueño o como si anduviera dormido, volví a verme sentado ante la chimenea, aguardando que mi temible huésped viniese a tomar el desayuno. Poco después se abrió la puerta y apareció él. No me atrevía a mirarlo, pero finalmente lo hice, y entonces me pareció que a la luz del día su aspecto era mucho peor. «Todavía no sé», le dije en voz baja mientras se sentaba a la mesa, «¿qué nombre debo darle? He dicho que era usted mi tío». «Eso es, querido Pip. Llámame tío». «Sin duda a bordo se habrá hecho llamar por un nombre supuesto». «Sí, querido muchacho. Me hacía llamar Provis». «¿Tiene usted intención de conservar ese nombre?» «Sí, querido Pip. Es tan bueno como cualquiera, a menos que tú prefieras otro». «¿Cuál es su verdadero apellido?», le pregunté en un susurro. «Magwitch», contestó con el mismo tono, «y mi nombre de pila es Abel». «¿Y qué oficio le enseñaron?» «El de sabandija, querido muchacho». Hablaba en serio y usó la palabra como si verdaderamente denotase una profesión. «Cuando anoche llegó usted a Temple», dije al tiempo que me preguntaba si realmente un suceso que parecía tan lejano podía haber ocurrido la noche anterior. «¿Qué, querido muchacho?» «Cuando llegó usted a la puerta y preguntó al vigilante por mí, ¿advirtió si lo acompañaba alguien?» «No, querido Pip, iba solo». «¿Pero había alguien más allí?» «No me fijé», respondió con tono vacilante, «porque desconozco la casa, pero me parece que conmigo entró otra persona». «¿Es usted conocido en Londres?» «Confío en que no me conozca a nadie», contestó tocándose el cuello con el dedo de un modo que me dio escalofríos. «¿Y en otro tiempo lo era?» «No mucho, querido muchacho. Casi siempre viví en provincias». «¿Fue usted juzgado en Londres?» «¿En qué ocasión?», preguntó dirigiéndome una mirada penetrante. «¿La última vez?». Asintió con la cabeza y dijo: «Así conocí a Jaggers. Él me defendió». Me disponía a preguntarle por qué motivo lo habían juzgado, pero él cogió un cuchillo y agregó: «Ya he pagado por todo lo que he hecho». Y se puso a comer.
Lo hacía con una voracidad que me resultaba muy desagradable. Todos sus gestos eran groseros, ruidosos y de codicia insaciable. Desde que lo había visto comer en los pantanos había perdido algunas muelas y, al llevarse el alimento a la boca e inclinar la cabeza para poder masticarlo, su aspecto era el de un perro viejo y hambriento. Si yo hubiese tenido hambre, me habría desaparecido en el acto y me habría quedado como me quedé, alejado de aquel hombre por una aversión invencible y contemplando el mantel con mirada sombría. «Soy muy tragón, querido Pip», dijo a modo de excusa al terminar el desayuno. «Pero siempre he sido así. De no haber sido tan glotón, tal vez mis penalidades hubieran sido menores. Además, necesito fumarme una pipa. Cuando por primera vez presté mis servicios como pastor, al otro lado del mar, creo que me habría vuelto un carnero melancólico si no hubiese podido fumar». Se puso de pie y del bolsillo interior de su chaqueta sacó una pipa oscura y corta y un puñado de ese tabaco negro que suelen fumar los marineros. Después de llenarla, volvió a guardar el tabaco sobrante, como si su bolsillo fuese un cajón. Tomó con las tenazas una ascua del hogar y con ella encendió la pipa. Hecho esto, se volvió de espaldas a la chimenea y repitió su ademán favorito de tender las manos para estrechar las mías. «Y este», dijo levantando y bajando mis manos mientras chupaba la pipa, «es el caballero que yo he creado. El caballero de verdad. No puedes figurarte lo dichoso que soy al contemplarte, Pip. Todo lo que deseo es permanecer a tu lado y mirarte de vez en cuando, querido muchacho». Procuré desasir mis manos lo más rápido posible y comprendí que poco a poco empezaba a darme cuenta de mi verdadera situación. Al oír su voz ronca y contemplar su cabeza calva, rodeado de cabello gris, vi a quien estaba encadenado y de qué forma. «No quiero ver a mi caballero pisar el barro de la calle. En sus botas no ha de haber lodo. Mi caballero ha de tener caballos, Pip, caballos de tira y de silla, no solo para ti, sino también para su criado. ¿Acaso pueden los colonos tener caballos y de pura sangre y no así mi caballero de Londres? Imposible. Les demostraremos cuán equivocados están si se figuran eso. ¿No es verdad, Pip?» Extrajo entonces de su bolsillo una abultada cartera, llena de papeles, y la arrojó sobre la mesa. «Aquí hay algo que gastar, querido Pip. Todo es tuyo. Todo lo que he ganado te pertenece. No tengas el menor reparo en gastarlo. Queda bastante más en el lugar de donde ha salido eso. He venido a mi tierra para ver cómo gastas el dinero igual que un caballero. Esa será la mayor satisfacción de mi vida. Y que vaya todo el mundo al diablo», exclamó al tiempo que miraba alrededor y hacía chasquear los dedos. «Al diablo todos, desde el juez con su peluca hasta el colono que levanta el polvo de la carretera. Quiero que conozcan a un caballero que vale más que todos ellos juntos». «Espere», dije en el paroxismo del terror y la repugnancia. «He de hablarle. Quiero saber qué se ha de hacer. Quiero saber cómo podemos alejar de usted todo peligro, cuánto tiempo va a permanecer aquí conmigo y cuáles son sus proyectos». «Mira, Pip», dijo apoyando su mano en mi brazo con un tono repentinamente sumiso. «Ante todo, escúchame. Hace un momento he perdido la cabeza. Lo que he dicho era vulgar. Olvídalo, Pip. No volveré a comportarme así». «Ante todo», continué casi gimiendo, ¿qué precauciones pueden tomarse para evitar que lo reconozcan y lo prendan?» «No, querido Pip», dijo con el mismo tono de antes. «Lo primero no es eso. Lo primero es lo primero. No he pasado todos esos años haciendo de ti un caballero para ahora no saber qué se debe hacer. Mira, Pip, he sido ordinario, vulgar. Olvídalo, muchacho». Una sensación de siniestra comicidad me hizo soltar una nerviosa carcajada antes de contestar. «Ya lo he olvidado. Por Dios, no insista usted». «Sí, pero mira, no he venido para ser vulgar. Ahora continúa, querido muchacho. Decías...» «¿Cómo podré salvarlo del peligro que se ha atrevido usted a desafiar?» «El riesgo no es tan grande como parece, querido muchacho. Si nadie me denuncia, es como si no existiese. Solo Jaggers, Wemmick y tú conocen mi secreto. ¿Quién más podría denunciarme?» «¿No es posible que alguien lo reconozca por la calle?», pregunté. «Pocos me reconocerían.
Además, no tengo la menor intención de anunciar en los periódicos que A.M. ha vuelto de Botany Bay. Han pasado muchos años y ¿a quién puede interesarle mi captura? Fíjate bien, aunque el peligro hubiera sido 50 veces mayor, yo habría hecho este viaje para verte. ¿Y cuánto tiempo piensa quedarse aquí? ¿Cuánto tiempo?, preguntó quitándose la pipa de la boca y mirándome perplejo. No pienso volver a marcharme. He venido para quedarme. ¿Dónde va a vivir?, inquirí. ¿Qué haremos con usted? ¿Dónde estará seguro? Querido muchacho, existen pelucas postizas, polvos para el cabello, gafas, ropa negra, calzones cortos, qué sé yo. Otros lo han hecho antes y no les sucedió nada de particular. Por lo tanto, lo que unos han hecho, otros pueden hacerlo también. Y en cuanto a dónde viviré, espero que me digas cuál es tu parecer. Ahora se lo toma usted con mucha tranquilidad, dije, pero anoche lo consideraba de la mayor importancia cuando me aseguraba que yo podía significar su muerte. Y te juro que lo significa, replicó llevándose nuevamente la pipa a la boca. Equivale a la muerte con una cuerda al cuello, en plena calle y no lejos de aquí, y es muy importante que lo comprendas bien. Pero, ¿qué solución existe si la cosa está hecha? Aquí me tienes. Regresar ahora sería tan peligroso como quedarme, o tal vez peor. Además, Pip, estoy aquí porque hace muchos años que deseo vivir a tu lado. Y en cuanto a mi atrevimiento, soy un pájaro con experiencia que ha desafiado toda clase de trampas desde que le salieron las plumas. Y no me da miedo posarme sobre un espantajo. Sin él se oculta la muerte, no importa. Que salga y le plantaré cara. Y entonces creeré en ella. Pero no antes. Y ahora déjame que contemple otra vez a mi caballero. Una vez más me cogió ambas manos y me examinó como un dueño examina su propiedad, fumando mientras tanto con la mayor satisfacción. Me pareció lo mejor buscarle un alojamiento tranquilo y no muy apartado del que pudiera tomar posesión antes de que regresara Herbert, a quien esperaba dentro de 2 o 3 días. Sabía que sería imposible no confiar el secreto a mi amigo, aunque hubiese podido prescindir del alivio que había de causarme el compartido con él. Pero no lo vio del mismo modo Mr. Provis. Decidí llamarlo por este nombre, quien dijo que tomaría una decisión tras conocer a Herbert y formarse un concepto favorable de su fisonomía. «Y aún entonces, querido muchacho», añadió al tiempo que sacaba de su bolsillo una Biblia pequeña y grasienta con cierres negros, «tendrá que prestar juramento». Decir que mi terrible protector llevaba allí donde fuese aquel librito negro con el solo objeto de hacer jurar sobre él a la gente en los casos de apuro sería afirmar algo que nunca llegué a saber a ciencia cierta. Lo único que puedo decir es que nunca se lo vi usar de otra manera. El libro parecía haber sido robado a un tribunal de justicia, y quizá el conocimiento que tenía de sus antecedentes, combinado con su propia existencia en este sentido, hacían que confiase ciegamente en su poder como si de una especie de amuleto legal se tratase. Al verlo recordé el modo en que me había hecho jurar fidelidad en el cementerio muchos años atrás, y de qué manera, la noche anterior, se había descrito como un hombre que, en su soledad, tomaba sus decisiones con juramentos solemnes. Como llevaba un traje de marinero, que le daba un aire de vendedor de loros o de cigarros, empezamos a discutir qué ropas debería ponerse. Él tenía una fe extraordinaria en las virtudes del calzón corto como disfraz, y se proponía ponerse un traje que le habría dado un aspecto medio de deán, medio de dentista. A duras penas logré convencerlo de que adoptara un traje más propio de un granjero acomodado, y convinimos en que se cortaría el cabello y se lo empolvaría ligeramente. Por último, como la lavandera y su sobrina aún no lo habían visto, convendría que permaneciera fuera de su vista hasta que hubiese cambiado de traje. Tomar estas precauciones parecía cosa sencilla, pero dado lo aturdido y hasta desesperado que yo estaba, requirió tanto tiempo que la discusión duró hasta las 2 o las 3 de la tarde. Por fin acordamos que durante mi ausencia permanecería encerrado en su habitación y que no abriría la puerta por nada del mundo. Como yo sabía que en la calle Essex había una casa de huéspedes de aspecto respetable, cuya parte posterior daba a Temple y era visible desde las ventanas de mi casa, me dirigí enseguida hacia ella y tuve la suerte de alquilar el segundo piso para mi tío, Mr. Provis. Luego recorrí algunas tiendas y compré lo necesario para modificar el aspecto de mi huésped. Una vez hecho eso, fui a Little Britain. Mr. Jaggers estaba sentado ante su mesa,
pero al verme entrar se levantó y se quedó de pie junto al fuego. «Ahora, Pip, sea usted prudente». Lo seré, señor, porque mientras venía hacia aquí he pensado mucho en lo que iba a decirle. «No se comprometa usted ni comprometa a nadie, ya me entiende, a nadie. No soy curioso». Naturalmente comprendí que sabía que aquel hombre había llegado. «Solo deseo, Mr. Jaggers», dije, «cerciorarme de que es verdad lo que me aseguran. No tengo ninguna esperanza de que sea mentira, pero al menos puedo comprobarlo». Mr. Jaggers asintió con la cabeza. «¿Le han dicho o le han informado?», me preguntó mirando al suelo, pero aún así con aire de prestar atención. «Dicho significa una comunicación verbal, y usted no puede tener comunicación verbal con un hombre que está en Nueva Gales del Sur». «Diré, pues, que me han informado, Mr. Jaggers». «Está bien». «Pues he sido informado por un hombre llamado Abel Mackwich de que él es el bienhechor cuya identidad durante tiempo he ignorado». «Esa es la persona», dijo Mr. Jaggers, «y se encuentra en Nueva Gales del Sur». «¿Y nadie más?», pregunté. «Nadie más», contestó Mr. Jaggers. «No soy tan poco razonable, señor, como para hacerlo a usted responsable de todos mis errores, pero siempre creí que debía de ser Miss Havisham». «Como usted muy bien dice, Pip», prosiguió Mr. Jaggers volviendo su fría mirada hacia mí y mordiéndose el dedo índice, «yo no soy responsable de eso». «Y, sin embargo, parecía tan verosímil, señor», exclamé, desalentado. «No había la menor prueba, Pip», repuso Mr. Jaggers, sacudiendo la cabeza y recogiéndose los faldones de la levita. «Nunca juzgué usted por las apariencias, sino por las pruebas. No hay mejor sistema». Guardé silencio por un instante, dejé escapar un suspiro y declaré: «No tengo nada más que decir. He comprobado los informes recibidos y aquí termina todo». «Puesto que Mackwich de Nueva Gales del Sur se ha dado a conocer», dijo Mr. Jaggers, «ya comprenderá usted, Pip, con cuánta exactitud me he atenido en mis comunicaciones con usted a los hechos estrictos. Nunca me he separado ni un ápice de la estricta línea de los hechos. ¿No está usted convencido de ello?» «Completamente convencido, señor». «Ya advertí a Mackwich la primera vez que me escribió desde Nueva Gales del Sur que no tenía que temer que me desviase ni por un instante de la estricta línea de los hechos. También le indiqué otra cosa. En su carta parecía referirse, de un modo vago, a que se proponía venir a verle a usted. Le advertí que no quería oír ni una sola palabra más sobre el particular, que no había la menor probabilidad de obtener el perdón, que había sido desterrado por el término de su vida natural y que al presentarse en este país cometería un delito que lo expondría a los máximos rigores de la ley. Di a Mackwich este aviso», agregó Mr. Jaggers mirándome fijamente. «Así se lo informé por carta, que fue enviada a Nueva Gales del Sur. Sin duda se habrá atendido a lo que yo le indicaba». «Seguramente», contesté. «Wemmick me ha comunicado que recibió una carta fechada en Portsmouth, firmada por un colono llamado Purvis o...» «Provis». «Oh, Provis. Gracias, Pip. Tal vez sea Provis. Quizá usted lo sepa mejor que yo». «Sí», contesté. «Usted sabe que es Provis. Una carta fechada en Portsmouth, firmada por un colono llamado Provis, pidiendo su dirección. Pip, en nombre de Mackwich. Wemmick, si no me equivoco, le envió los detalles necesarios a vuelta de correo. Probablemente es por medio de ese Provis que usted ha recibido la explicación de Mackwich, de Nueva Gales del Sur». «En efecto», contesté. «Buenos días, Pip», dijo entonces Mr. Jaggers tendiéndome la mano. «Me alegro mucho de haberlo visto. Cuando escriba usted a Mackwich a Nueva Gales del Sur, o cuando se ponga en comunicación con él por medio de Provis, indíquele que los detalles y comprobantes de nuestra larga cuenta le serán enviados a usted juntamente con el saldo, porque todavía queda un saldo a su favor. Buenos días, Pip». Nos estrechamos la mano y él siguió mirándome fijamente. Me dirigí hacia la puerta y él continuó con los ojos fijos en mí, y las dos horribles mascarillas parecían esforzarse en abrir los párpados y exclamar con sus hinchadas gargantas: «¡Oh, qué hombre!». Wemmick no se encontraba en su despacho, pero aunque hubiese estado allí, nada podría haber hecho por mí. Volví directamente a Temple, donde encontré sin novedad al terrible Provis, que bebía agua con ron y fumaba su pipa.
Al día siguiente llegaron a casa las prendas que yo había encargado y él se las puso. Pero todas ellas, pensaba yo desanimado, le daban peor aspecto que la ropa que llevaba antes. Yo creo que había algo en él que hacía que resultara imposible disfrazarlo. Cuanto más y mejor vestía, más se parecía al fugitivo de los pantanos. Este efecto sobre mi angustiada fantasía se debía sin duda a que su rostro y sus modales se me hacían cada vez más familiares. Pero me pareció también que arrastraba una pierna, como si aún arrastrase con ella un grillete, y que todos los detalles en aquel hombre, desde los pies a la cabeza, descubrían las características del forzado. Además, la influencia de su vida solitaria en la cabaña se le notaba todavía y le daba un aspecto salvaje que ningún traje, por caro y elegante que fuese, podía disimular. A esta influencia se unía la de su vida posterior en una sociedad que lo repudiaba. Y como remate de todo, ahora debía ocultarse y huir del peligro. En todos sus movimientos y actitudes, lo mismo sentado que de pie, bebiendo o comiendo, o quedándose pensativo con los hombros encogidos de una manera peculiar en él, tanto al sacar su cuchillo de mango de asta y limpiarlo en el pantalón antes de cortar las viandas que al llevarse a los labios los finos vasos y tazas, como si fuesen groseros cazos, o al partir un trozo de pan y rebañar con él los últimos restos de la salsa para luego limpiarse con él las puntas de los dedos antes de tragárselo, en todos esos detalles y otros 1000 que ocurrían a cada minuto, se descubría en él con toda claridad al delincuente, al presidiario. La idea de empolvarse el cabello había sido suya y yo me avine a ella, pero le hice desistir del calzón corto. El efecto que producían los polvos en su cabello solo puedo compararlo con el que produciría el colorete en un cadáver. Tuvimos que desistir de los polvos en cuanto se hizo la prueba y decidimos, sencillamente, que llevase el poco cabello que le quedaba cortado a rape. No hay palabras para expresar el sentimiento que me inspiraba el terrible misterio que, para mí, significaba aquel hombre. Cuando se quedaba dormido por la tarde, asiendo con sus nudosas manos los brazos del sillón y con la cabeza calva y surcada de profundas arrugas caídas sobre el pecho, me quedaba contemplándolo y me preguntaba qué crimen debía haber cometido, cargándole mentalmente todas las culpas imaginables, hasta que me sentía irresistiblemente tentado de levantarme y huir de él. Con cada hora que transcurría aumentaba de tal modo mi horror que varias veces estuve a punto de hacerlo, a pesar de lo mucho que me había beneficiado y del peligro en que se hallaba, y solo me contuvo saber que Herbert pronto regresaría. En una ocasión salté de la cama por la noche y hasta empecé a vestirme apresuradamente con mis peores prendas, decidido a abandonarlo allí con todo lo que yo poseía y alistarme en el ejército de la India. Dudo que un fantasma me hubiera inspirado tanto horror allí arriba, en aquellas solitarias habitaciones, durante las tardes y noches interminables, en medio del fragor del vendaval y el aguacero. Un fantasma no habría podido ser cogido y ahorcado por mi causa, y la consideración de que él podía serlo y el miedo de que lo fuese incrementaban mis temores. Cuando él no estaba dormido o entretenido en un complicado solitario con una raída baraja que tenía, juego que hasta entonces no había visto jugar ni he visto posteriormente, y clavando su cuchillo en la mesa, me rogaba que le leyese un poco. «Algo en idioma extranjero, querido Pip», decía. Y mientras yo complacía su deseo, él, aunque no entendía una sola palabra, permanecía sentado ante el fuego mirándome como si asistiese a una conferencia y quisiese llamar la atención de los muebles sobre lo instruido que yo era, todo lo cual observaba entre los dedos de la mano con que protegía el rostro de la luz. Aquel sabio de la leyenda que se vio perseguido por la deforme criatura que impíamente había creado no era más desgraciado que yo, perseguido por la criatura que me había creado y hacia la cual sentía mayor repugnancia a medida que ella más me admiraba y quería. Me doy cuenta de que he escrito acerca de esto como si hubiese durado un año, cuando lo cierto es que no duró más de 5 días. Como esperaba de un momento a otro la llegada de Herbert, no me atrevía a salir, excepto una vez que anochecía, cuando sacaba a Provis a que tomase un poco el aire. Por fin, una noche después de haber cenado y cuando el cansancio me vencía, porque mis noches habían sido agitadas y mis sueños interrumpidos por terribles pesadillas, me despertaron los esperados pasos de mi amigo en la escalera. Provis, que también se había dormido, se estremeció al oír el ruido que hice y en un momento vi brillar en su mano la hoja de su cuchillo. «¡No se alarme! ¡Es Herbert!», exclamé en el instante en que mi amigo entraba en la habitación con la alegre excitación del que acaba de recorrer 1000 kilómetros por tierras francesas.
Handel, querido, ¿cómo te encuentras? Parece que haya estado ausente un año. Tal vez ha sido así porque te veo muy pálido y delgado. Handel, Pero... Perdón. Interrumpió su charla y sus apretones de mano al advertir la presencia de Provis. Este lo miraba atentamente y guardaba lentamente su cuchillo mientras hurgaba en otro bolsillo en busca de Dios sabe qué. Herbert, querido amigo, dije cerrando las dobles puertas mientras mi compañero me miraba con expresión de extrañeza. Este señor ha venido a visitarme. «Todo va bien, querido muchacho», exclamó Provis adelantándose con su Biblia negra en la mano. Luego, dirigiéndose a Herbert, dijo: «Tome usted este libro con la mano derecha. Que Dios provoque su muerte si habla usted con alguien de esto. Bese el libro». «Haz lo que te dice, Herbert», le aconsejé yo. Mi amigo, mirándome con amistosa inquietud y sorpresa, hizo lo que Provis le pedía, y éste estrechó su mano de inmediato diciendo: «Ahora queda usted obligado por un juramento, y nunca, amigo mío, crea nada de lo que yo le diga si Pip no hace de usted un caballero». Capítulo 41. Sería inútil que intentase describir la estupefacción y la inquietud de Herbert cuando, sentados los tres ante el fuego, le referí la historia. Baste decir que vi mis propios sentimientos reflejados en el rostro de mi amigo, y entre ellos, especialmente, mi repugnancia hacia aquel hombre que tanto había hecho por mí. Habría bastado para establecer una división entre él y nosotros, aunque no hubiese habido otras circunstancias que nos distanciasen, el orgullo con que me oyó contar mi historia. Exceptuando su pesarosa convicción de haber sido vulgar una vez desde su llegada, respecto a lo cual dirigió una alocución a Herbert en cuanto hube terminado mi revelación, no tuvo la menor sospecha de que yo pudiese sentir escrúpulos sobre mi suerte. Su alarde de haberme convertido en un caballero y haber venido a ver cómo representaba yo ese papel con sus amplios recursos parecía hecho en mi nombre tanto como en el suyo. Y estaba firmemente convencido de que tal alarde era sumamente agradable para ambos, y que los dos, por esta razón, teníamos que sentirnos orgullosos. «Aunque, fíjese, amigo de Pip», dijo a Herbert después de hablar durante largo rato, «sé muy bien que, desde mi llegada, he sido vulgar durante medio minuto. Ya le dije a Pip que comprendía que lo había sido, pero no se preocupe usted por ello. No he hecho de Pip un caballero, como él hará un caballero de usted, para olvidar lo que a ustedes se les debe. Querido Pip y amigo de Pip, imagínense ustedes que en lo sucesivo llevaré puesta una mordaza para evitar mi vulgaridad. Amordazado estoy desde aquel momento en que, olvidándome de mí mismo, fui vulgar». «Perfectamente», repuso Herbert, pero no pareció que aquello le consolase, y quedó confuso y desalentado. Ambos esperábamos con impaciencia la hora en que nuestro huésped se marchase a su morada y nos dejara en paz, pero él seguramente tenía celos de dejarnos solos y se quedó hasta muy tarde. Eran las 12 de la noche cuando lo acompañé a la calle de Essex y lo dejé en el oscuro umbral de su habitación. Cuando se cerró la puerta, sentí el primer momento de alivio desde la noche de su llegada. Continuamente atormentado por el temeroso recuerdo del hombre a quien sorprendí en la escalera, lanzaba miradas furtivas en torno a mí cada vez que, al anochecer, sacaba a mi huésped a tomar el aire. A pesar de lo difícil que es en una gran ciudad no tener miedo de que lo sigan a uno, cuando sabe que existe el peligro de que esto ocurra, no acababa de convencerme de que la gente que pasaba por mi lado no tenía el menor interés en mí ni en lo que yo hacía. Los pocos que pasaban iban cada uno por su camino y la calle estaba desierta cuando regresé a Temple. Nadie había salido con nosotros por la puerta y nadie entró tampoco cuando yo lo hice. Al pasar juntos a la fuente vi las ventanas de Provis iluminadas y cuando me detuve unos momentos ante la puerta del edificio en que yo vivía, antes de subir por la escalera, Garden Court estaba tan apacible y solitario como la misma escalera al subir yo por ella. Herbert me recibió con los brazos abiertos y nunca como entonces había sentido el enorme consuelo que significa tener un amigo. Después de que él mismo me hubo dirigido unas palabras de aliento, nos sentamos para discutir acerca del asunto. ¿Qué convenía hacer? Como la silla que había ocupado Provis seguía en el mismo lugar donde la había dejado, porque tenía un modo especial
debido sin duda al tiempo que había habitado una cabaña, de andar inquieto alrededor del mismo sitio, realizando una serie de actos sucesivos con su pipa y su tabaco, su cuchillo y su baraja, como si lo tuviese indicado en una pizarra. Herbert la cogió sin pensar, pero al caer en la cuenta del asiento que elegía, la apartó de sí y cogió otra. Después de eso no tuvo necesidad de decir que sentía aversión hacia mi protector, ni yo de confesar que me ocurría lo mismo. Nos hicimos esta mutua confidencia sin cambiar una palabra. «¿Qué crees tú?», pregunté a Herbert después de que se hubo sentado. «¿Qué puede hacerse?». «Mi pobre Handel», replicó al tiempo que se llevaba las manos a la cabeza. «Estoy demasiado aturdido para poder pensar». «Lo mismo me ocurrió a mí, Herbert, con la impresión del primer momento, pero algo hay que hacer. Este hombre se obstina en gastar más dinero, pretende comprar caballos, coches, cosas superfluas. Hay que impedírselo de un modo u otro». «¿Quieres decir con eso que no puedes aceptar...?» «¿Cómo podría?», lo interrumpí. «Piensa en él, fíjate en él». Ambos nos estremecimos sin poder evitarlo. «Y, sin embargo, Herbert», proseguí, «siente afecto por mí, un profundo cariño. ¿Has visto alguna vez una suerte más triste?». «Pobre Handel», exclamó mi amigo. «Además», añadí, «aunque me niegue a recibir nada más de él, piensa en lo que yo le debo y en las muchas deudas que tengo, tantas que ya no me queda esperanza alguna, y no estoy preparado para ninguna profesión ni sirvo para nada». «Bueno, murmuró Herbert, «no digas que no sirves para nada». «¿Para qué quieres que sirva? Solo hay una cosa para la que tal vez podría servir, y es alistarme en el ejército. Ya lo habría hecho, querido amigo, pero antes he querido oír tu consejo». Inútil decir que al llegar a este punto de nuestro diálogo se me quebró la voz, pero Herbert, excepto un fuerte apretón de manos, no dio muestras de haber advertido mi emoción. «Sea como fuere, mi querido Handel», dijo al cabo de un rato, «no te conviene ser soldado. Si decidieras renunciar a su protección y sus favores, supongo que lo harías con la débil esperanza de poder pagarle un día lo mucho que de él has recibido. Si te alistaras en el ejército no creo que te quedasen muchas esperanzas. Además, es absurdo. Estarías mucho mejor en casa de Clarriker, por poco importante que sea. Ya sabes que confío en llegar a ser algún día socio de la misma». Pobre muchacho. Poco sospechaba de dónde procedía el dinero gracias al cual iba a ver realizados sus anhelos. «Pero hay otra cosa», continuó él. «Se trata de un hombre ignorante, pero con una idea fija que acaricia desde hace mucho tiempo. Tal vez me equivoque, pero creo que tiene un temperamento violento». «Te aseguro que no te equivocas», contesté. «Deja que te cuente las pruebas que tengo de su carácter». Y le expliqué lo que había omitido en mi narración, es decir, su encuentro con el otro presidiario. «Fíjate, pues», observó Herbert, «él viene aquí con peligro de su vida para llevar a cabo una empresa que lo obsesiona. En el momento de verla realizada, después de sus trabajos y penalidades y de su larga espera, le hundes al suelo bajo sus pies, destruyes su idea y haces que toda su fortuna ya no tenga valor para él. ¿No comprendes lo que sería capaz de hacer si sufriese un desengaño?». «Lo he visto, Herbert, y he soñado en eso desde la noche fatal de su llegada. Estoy seguro de que haría cualquier cosa, aunque eso supusiera que lo prendiesen». «Considera», contestó Herbert, «que en ese caso correrías un gran peligro. En ello reside el poder que ese hombre tendrá sobre ti mientras permanezca en Inglaterra, y si lo abandonase sobraría con desesperación». Me horrorizaba tanto aquella idea, cuya realización habría hecho que me considerase a mí mismo un asesino, que no pude permanecer tranquilo en mi silla, y levantándome empecé a pasear por la estancia. Al cabo de un rato dije a Herbert que si Provis era reconocido y encarcelado, y a consecuencia de ello condenado a la horca, yo, aunque inocente, no podría por menos que considerarme autor de su muerte. Y así era, aun cuando me consideraba desventurado teniéndolo en libertad y cerca de mí, y habría preferido pasar toda mi vida trabajando en la fragua con Joe a haber llegado a esa situación. Pero no había manera de desentenderse de la pregunta. ¿Qué debía hacerse? «Lo primero y principal», dijo Herbert, «es sacarlo de Inglaterra. Tú tendrás que ir con él. De ese modo no se resistirá». «Pero lo lleve donde lo lleve, ¿podré impedir que regrese?». «Mi querido Handel, ¿no es evidente que con Newgate a la vuelta de la esquina es más peligroso aquí que en otra parte revelarle tus intenciones y sumirlo en la desesperación? Tal vez ahora pudiera imaginarse, por medio del otro recluso o valiéndose de cualquier incidente de su vida, un pretexto para convencerlo de marcharse». «Imposible.
exclamé deteniéndome delante de Herbert al borde de la desesperación. No conozco nada de su vida. He estado a punto de perder la razón, observándolo cada noche sentado ante mí, tan ligado a mi buena suerte como a mi infortunio, y aún así tan desconocido para mí como no fuera en su miserable condición de presidiario que durante días me aterrorizó siendo yo niño. Herbert se levantó, pasó su brazo por el mío y los dos echamos a andar de un lado a otro de la estancia mirando los dibujos de la alfombra. «Handel», dijo deteniéndose, «¿estás convencido de que no puedes aceptar más beneficios de él?» «Por completo. En mi lugar, tú harías lo mismo». «¿Y estás convencido de que necesitas librarte de él?» «¿Cómo puedes preguntarme eso?» «Por otra parte, por consideración al hecho de que ha arriesgado su vida para favorecerte, estás decidido a salvarlo, si es posible. Entonces tienes que alejarlo de Inglaterra antes de mover un solo dedo para librarte de él. Una vez conseguido eso, deshazte de él en nombre de Dios, que tú y yo ya nos arreglaremos». Fue un consuelo para mí estrechar las manos de mi amigo cuando hubo pronunciado aquellas palabras, y enseguida reanudar nuestro paseo por la habitación. «Ahora, Herbert», dije, «para enterarnos de su historia solo veo un medio. Se lo preguntaré directamente». «Sí, puedes interrogarlo acerca de ella por la mañana, mientras desayunamos». Provis había dicho, al despedirse de Herbert, que vendría a desayunar con nosotros. Tras idear ese plan, nos acostamos. Esa noche tuve horribles pesadillas en las que lo veía aparecer de un modo u otro, y me levanté sin haber descansado. Al despertar, volví a sentir el mismo miedo que se había apoderado de mí al dormirme. Miedo a que lo descubriesen y se averiguara que era un condenado a cadena perpetua que había regresado a Inglaterra. Bastaba que abriese los ojos por la mañana para que ese miedo ya no me abandonase. Él llegó a la hora señalada, sacó el cuchillo de su funda y se sentó para comer. Tenía infinidad de proyectos para que su caballero se mostrase como un gran señor, y me aconsejó que empezara a usar libremente el contenido de la cartera que había dejado en mi poder. Consideraba nuestras habitaciones y su propio alojamiento como una residencia temporal, y me recomendó que buscase cuanto antes una jaula elegante donde hubiese un jergón para él, cerca de Hyde Park. Cuando hubo terminado su desayuno, y mientras él limpiaba el cuchillo en la pierna, sin más preámbulo le dije: «Anoche, después de que usted se hubo marchado, relaté a mi amigo la lucha en que los soldados lo encontraron enzarzado, cuando llegamos a aquella zanja de los pantanos. ¿Se acuerda?» «¿Que si me acuerdo? Ya lo creo». «Desearíamos saber algo acerca de aquel hombre, y de usted mismo. Resulta extraño que yo no sepa más cosas de él, ni de usted, aparte de lo que refirió anoche. ¿No le parece esta una oportunidad tan buena como cualquier otra para contarnos algo?» «Bueno», dijo después de reflexionar, «¿recuerda usted su juramento, compañero de Pip?» «Claro que sí», contestó Herbert. «Ese juramento se refiere a todo lo que yo diga, sin exceptuar absolutamente nada». «Así lo entiendo». «Y fíjense ustedes, sea cual fuere la falta que yo haya cometido, ya la he expiado». «Perfectamente». Sacó su pipa e iba a llenarla cuando se quedó minando el tabaco y pareció pensar que si fumaba tal vez perdiese el hilo de la narración. De modo que lo guardó otra vez. Se colgó la pipa de un ojal de la chaqueta, puso una mano sobre cada rodilla y, después de mirar brevemente el fuego con expresión colérica, se volvió hacia nosotros y dijo lo siguiente: Capítulo 42. «Queridos Pip y compañero de Pip, no voy a contarles mi vida a manera de canción o novela. Para comenzar, con 4 palabras tendré bastante. En la cárcel y fuera de ella. Sí, en la cárcel y fuera de ella. Eso es todo. Tal fue mi vida hasta que me embarcaron después de aquellos días en que Pip me socorrió. Lo he sufrido todo, excepto la horca. Me han tenido encerrado con tanto cuidado como una tetera de plata. He sido transportado de un lado a otro, me han echado de esta población, me han echado de aquella, me metieron en el cepo, me azotaron, torturaron y zarandearon. No tengo más idea que ustedes del lugar donde nací. Cuando empecé a darme cuenta de mi existencia, me hallaba en Essex, robando nabos para poder comer. Recuerdo que alguien me abandonó, era un hombre, un calderero,
y se llevó el fuego consigo y me dejó tiritando. Sabía que me llamaba Magwitch y que mi nombre de pila era Abel. ¿Cómo lo sabía? Pues del mismo modo que sabía que los pájaros que veía en los setos se llamaban pinzón, tordo o gorrión. Podría haber creído que todo junto no era más que mentira, pero como resultó que los nombres de los pájaros eran verdaderos, supuse que el mío también lo era. Por lo que recuerdo, no había nadie que al ver al pequeño Abel Magwitch tan mal vestido como mal alimentado no se asustara y lo ahuyentase o hiciese prender. Y tantas veces me metieron en la cárcel que casi puedo decir que me crié entre rejas. Y así, cuando aún no era más que una criatura harapienta, la más digna de lástima que yo haya visto, y no es que me hubiese mirado en el espejo porque pocos interiores amueblados conocía, tenía ya fama de ser un delincuente empedernido. «Este es de los más empedernidos», decían en la cárcel al presentarme a los visitantes. «Puede decirse que este chico ha pasado toda su vida en la prisión». Entonces los visitantes me miraban y yo los miraba a ellos. Algunos me medían la cabeza, aunque habrían hecho mejor midiéndome el estómago, y otros me daban folletos que yo no sabía leer o me soltaban discursos que no entendía. Y siempre acababan por hablarme del diablo. Pero, ¿qué diablos podía ser yo? Algo tenía que meter en mi estómago, ¿no es verdad? Pero me estoy poniendo vulgar y ya sé que no debo hacerlo. Queridos Pip y compañero de Pip, no teman que vuelva a caer en mis vulgaridades. Vagabundeando, mendigando, robando, trabajando a veces cuando podía, que no era muy a menudo, pues ustedes mismos dirán si habrían estado dispuestos a darme trabajo, actuando un poco de cazador furtivo, un poco de labrador, un poco de carretero, un poco de segador, un poco de buhonero y un poco de muchas cosas de las que no dan beneficios y lo meten a uno en dificultades. Me convertí finalmente en hombre. Un soldado desertor que encontré en una estación, escondido bajo un montón de patatas, me enseñó a leer. Y un gigante vagabundo que solo escribía su nombre por un penique me enseñó a escribir. Ya no me encerraban tan a menudo como antes, pero de vez en cuando notaban el hierro en mis piernas. En las carreras de Epsom, hará cosa de 20 años, trabé amistad con un hombre cuyo cráneo, si lo tuviese aquí, sería capaz de romper con este atizador. Su verdadero nombre era Compeyson, y se trataba del hombre, querido Pip, con quien me viste pelear en la zanja, tal como dijiste anoche a tu amigo después de haberme yo marchado. Ese Compeyson había recibido una educación de caballero, había asistido a un buen colegio, era instruido, tenía modales delicados y una manera de hablar suave. Además era guapo. La víspera de la gran carrera lo encontré en el brezal, en un tenderete que yo conocía muy bien. Él y algunos más estaban sentados ante las mesas cuando entré, y el dueño, que me conocía y que era un jugador empedernido, lo llamó y le dijo: «Creo que este es el hombre que le conviene», refiriéndose a mí. Compeyson me miró detenidamente y yo también lo miré. Llevaba reloj con cadena, anillo y alfiler de corbata y un traje elegante. «A juzgar por las apariencias, no tiene usted muy buena suerte», me dijo Compeyson. «En efecto, amigo mío, nunca la he tenido. Acababa de salir de la cárcel de Kingston, condenado por vagabundeo. No es que no hubiese podido ser por algo más, pero no lo fue». «La suerte cambia», dijo Compeyson. «Tal vez la de usted esté a punto de cambiar». «Ojalá», contesté. «Ya sería hora». «¿Qué sabe usted hacer?», preguntó Compeyson. «Comer y beber», respondí. «Si encuentra usted para qué puedo servir». Compeyson se echó a reír. Volvió a mirarme con mucha atención, me dio 5 chelines y me citó para la noche siguiente en el mismo lugar. Al otro día, a la misma hora y en el mismo lugar, fui a entrevistarme con Compeyson, quien me propuso que fuese su agente y su socio. ¿Y cuáles eran los negocios de Compeyson en que íbamos a asociarnos? Pues la estafa, la falsificación de documentos y firmas, la circulación de billetes de banco robados y otros trucos parecidos. Los negocios de Compeyson eran los golpes que proyectaba pero no ejecutaba, aunque se reservaba los beneficios y dejaba a sus cómplices en la estacada. Tenía tanto corazón como una lima de acero. Era tan frío como la misma muerte y su cabeza era la del diablo de que antes hemos hablado. Había otro individuo con Compeyson, un tal Arthur,
que no era su nombre de pila, sino su apodo. Estaba el pobre muy agotado y parecía una sombra. Unos años antes, él y Compeyson hicieron una mala jugada a una dama muy rica, gracias a la cual consiguieron una fortuna. Pero Compeyson apostaba y jugaba, y habría sido capaz de derrochar todo lo que la nación paga al rey. Por ello, Arthur estaba al borde de la muerte, sin un penique y aterrorizado. La esposa de Compeyson, a quien éste trataba a puntapiés, se compadecía de él cuando podía, pero Compeyson no sentía piedad por nada ni por nadie. El caso de Arthur podía haberme servido de ejemplo, pero no fue así. Y no voy a hacer creer que yo era hombre de muchos escrúpulos, pues ¿para qué servían, queridos Pip y compañero de Pip? Empecé, pues, a trabajar con Compeyson y no fui más que un pobre instrumento en sus manos. Arthur vivía en una buhardilla de la casa de Compeyson, que estaba muy cerca de Brentford, y éste llevaba una cuenta exacta de lo que le debía por alojamiento y comida, por si acaso algún día se reponía lo bastante para pagársela con su trabajo. El pobre Arthur saldó pronto esa cuenta. La segunda o tercera vez que lo vi bajó arrastrándose hasta el salón de Compeyson a altas horas de la noche, sin más ropa que una bata de franela, con el cabello empapado en sudor, y dijo a la mujer de Compeyson: «Sally, esta vez es verdad que está arriba conmigo y no puedo librarme de ella. Va toda vestida de blanco, con flores blancas en el cabello. Está loca de remate. Lleva un sudario colgado del brazo y no para de repetir que me lo pondrá a las 5 de la madrugada». «Vamos, tonto», le dijo Compeyson, «¿no sabes que aún vive? ¿Cómo podría estar en la casa sin haber entrado por la puerta o la ventana y sin subir por la escalera?» «¿Cómo se encuentra allí? No lo sé», respondió Arthur, temblando horriblemente, «pero lo cierto es que está en el rincón, al pie de la cama, espantosamente loca. ¿Y dónde está su corazón destrozado? Tú se lo destrozaste. Hay gotas de sangre». Compeyson le hablaba ásperamente, pero a las claras se veía que era un cobarde. «Sube a este chiflado a su habitación», ordenó a su esposa. «Magwitch te ayudará». Entre la mujer y yo lo llevamos otra vez a la cama. Él deliraba de un modo espantoso. «¡Miradla!», gritaba. «¿No veis cómo me amenaza con el sudario? ¿No la veis? Mirad sus ojos. Está loca. Me lo pondrá y estaré perdido. ¡Quitádselo! ¡Arrancádselo de las manos!». Y se agarraba a nosotros sin dejar de hablar con la sombra, o contestándole de tal manera que hasta a mí me parecía verla. La mujer de Compeyson, que ya estaba habituada a aquellos ataques, le dio un poco de licor para quitarle el miedo, y consiguió que se calmara. «Oh, se ha ido. ¿Ha venido a llevársela un guardián?», preguntaba. Sí», respondía la esposa de Compeyson. «¿Le ha dicho usted que la encierre y que atranque la puerta?» «Sí». «¿Y que le quite ese sudario tan horrible?» Sí, todo eso he hecho». «Es usted una buena mujer. No me abandone, se lo suplico, y muchas gracias». Descansó bastante tranquilo hasta pocos minutos antes de las 5 de la madrugada. En aquel momento se levantó dando un alarido y voceando nuevamente. «Ya está aquí. Vuelve con el sudario. Ya lo desdobla. Ahora sale del rincón. Viene hacia mí. Sostenedme, uno por cada lado. No dejéis que me toque con él. ¡Ah! Esta vez no me ha acertado. No le dejéis que me eche el sudario por encima de los hombros. Tened cuidado de que no me levante para envolverme con él. ¡Oh, ahora me levanta! ¡Sostenedme sobre la cama, por Dios!». Dicho esto, se hirió con un esfuerzo desesperado y cayó muerto. A Compeyson aquello no pareció preocuparle mucho, pues lo consideraba una buena solución para ambas partes. Él y yo comenzamos a trabajar muy temprano, y lo primero que hizo fue jurar, pues siempre ha sido falso, sobre mi libro, el mismo sobre el que juró tu amigo, querido muchacho. Para no andar con pequeños detalles sobre lo que Compeyson proyectaba y yo ejecutaba, lo cual requería probablemente una semana, solo diré, queridos Pip y compañero de Pip, que aquel hombre me enredó de tal forma que acabé por convertirme en su esclavo. Yo siempre estaba en deuda con él, siempre debajo de su pie, continuamente trabajando y siempre corriendo peligro. Él era más joven que yo, pero era astuto, instruido. Me dejaba en todo muy atrás y no me tenía ninguna clase de consideración. Mi mujer, mientras yo pasaba esta mala temporada con... Pero, alto, todavía no me he referido a ella. Miró alrededor, algo turbado,
como si hubiese perdido el punto en el libro de sus recuerdos. Se volvió hacia el fuego, abrió las manos, que tenía apoyadas en las rodillas, las levantó y volvió a dejarlas donde las tenía. «No hay necesidad de tratar de eso», prosiguió, mirando de nuevo alrededor. «La temporada que pasé con Compeyson fue casi tan mala como la peor de mi vida. Con esto queda dicho todo. ¿Les he contado ya que mientras estaba con él fui juzgado por un delito leve?». Contesté negativamente. «Pues bien», continuó, «fui juzgado y condenado. Por lo que respecta a ser detenido por meras sospechas, eso me ocurrió 2 o 3 veces durante los 4 o 5 años que duró la cosa. Pero faltaron las pruebas. Por último, Compeyson y yo fuimos juzgados por estafa, acusados de haber hecho circular billetes de banco robados y otras fechorías. Compeyson me dijo: defensores distintos y nada de comunicación. Y eso fue todo. Yo era tan pobre que tuve que vender todas mis ropas, a excepción de las que llevaba puestas, antes de conseguir que Jaggers me defendiese. Cuando nos sentamos en el banquillo, lo primero que advertí fue que Compeyson parecía un caballero, con su cabello rizado, su traje negro y su pañuelo blanco, mientras que yo tenía todo el aspecto de un vulgar maleante. Cuando empezó la vista y se presentaron las pruebas, vi que todas me incriminaban y apenas se referían a él. Cuando comparecieron los testigos, resultó que siempre era a mí a quien juraban conocer, que fue a mí a quien entregaron el dinero, y que siempre era yo quien lo había hecho todo y se había quedado con el botín. Pero cuando empezó a hablar la defensa, la cosa se presentó más clara, pues el abogado de Compeyson dijo: «Señor presidente, señores del jurado, ante ustedes tienen, sentados el uno junto al otro, 2 hombres completamente distintos. Uno de ellos, el más joven, bien educado y que como tal se comporta. El otro, el de más edad, grosero y sin instrucción, y también se comporta como tal. Al primero, pocas veces o ninguna se lo ha visto involucrado en esta clase de actos, y no hay contra él más que sospechas. En cambio, al otro, al de más edad, siempre se lo ha visto metido en asuntos turbios y siempre quedó demostrada su culpabilidad. ¿Pueden, pues, dudar acerca de quién es el culpable si no hay más que uno, o de quién lo es más si ambos lo son?» Y así por el estilo. Y en cuanto a los antecedentes, ¿no era Compeyson quien había estado en un colegio? ¿Y no eran sus condiscípulos fulano y mengano que estaban en tal o cual posición? ¿Y no lo habían conocido algunos testigos en círculos y sociedades donde se tenían un muy alto concepto de él? Por lo que a mí respecta, ¿no había sido condenado ya antes y no se me conocía en todas las cárceles y reformatorios? Y cuando nos llegó el turno de hablar, ¿no fue Compeyson quien lo supo hacer bajando de vez en cuando la cara, escondiéndola en su pañuelo y hasta recitando algunos versos? ¿Y no fui yo el que solo supo decir: «Señores, este hombre que tengo a mi lado es un truán de tomo y lomo»? Y cuando se pronunció el veredicto, ¿no fue Compeyson para quien se pidió la clemencia del tribunal en atención a su buena conducta y a la influencia que en él tuvieron las malas compañías y en premio de haber declarado todo lo que sabía de mí? ¿Y no fui yo a quien no se le dedicó otra palabra que la de culpable? Y cuando dije a Compeyson: «En cuanto salgamos de aquí te romperé la cara», ¿no fue él quien pidió protección al juez y consiguió que se interpusieran 2 carceleros entre nosotros? Y cuando nos sentenciaron, ¿no le impusieron a él 7 años y a mí 14 y no fue por él por quien el juez expresó su pesar porque habría podido ser un hombre de provecho? ¿Y no fue a mí a quien miró como a un criminal empedernido de pasiones violentas que forzosamente tenía que ir de mal en peor? Poco a poco se había ido exaltando, pero se contuvo. Respiró hondo 2 o 3 veces, tragó saliva otras tantas y, tendiéndome la mano, agregó con tono tranquilizador: «No voy a ser vulgar, querido muchacho». Se había acalorado tanto que tuvo que sacar el pañuelo y enjugarse el rostro, la cabeza, el cuello y las manos, antes de poder seguir explicándose. «Había dicho a Compeyson que le rompería la cara, y juré, así Dios haga que me rompa la mía si miento, que lo haría. Fuimos a parar al mismo pontón, pero por más que hice, pasé mucho tiempo sin poder acercarme a aquel bribón. Por fin conseguí ponerme detrás de él y le di un golpe en la mejilla para que volviese la cara y zurrarlo entonces en toda regla, pero me vieron y me detuvieron.
El calabozo de aquel barco no era muy seguro para un conocedor de mazmorras que supiese nadar y bucear. Me escapé, alcancé tierra firme y me oculté entre las tumbas cuando, por primera vez, vi a mi Pip. Me miró de un modo tan afectuoso que, de nuevo, sentí aversión hacia él a pesar de la gran compasión que me había inspirado. Gracias a mi Pip me enteré de que Compeyson corría también por aquellos pantanos. Creo que huyó por el miedo que me tenía, sin saber que yo estaba ya en tierra. Lo perseguí, lo alcancé y le di una tremenda paliza. «Y ahora», le dije, «lo peor que puedo hacer, sin cuidarme de lo que me ocurra después, es devolverte al pontón». Y me habría echado al agua con él, tirando de sus cabellos, si hubiese sido necesario, y lo habría devuelto a bordo aún sin el auxilio de los soldados. Como es natural, él salió mejor librado porque tenía mejores antecedentes que yo. Además, dijo que se había fugado porque mis intenciones sanguinarias para con él le habían hecho perder la cabeza, y por todo ello su castigo fue leve. En cuanto a mí, me cargaron de grilletes. Fui juzgado nuevamente y me deportaron para toda la vida. Pero no fue así, querido muchacho, puesto que estoy aquí. Volvió a enjugarse la cabeza con el pañuelo. Luego sacó lentamente del bolsillo su puñado de tabaco. Se quitó la pipa del ojal donde la había colgado, la llenó poco a poco y se puso a fumar. ¿Ha muerto?, pregunté después de una pausa. ¿Quién, querido Pip? Compeyson. Pues estar seguro de que si vive debe de figurarse que quien ha muerto soy yo, respondió Provis con una mirada salvaje. Pero no he vuelto a saber nada de él. Herbert había estado escribiendo con su lápiz en la cubierta de un libro. Empujó lentamente el libro hacia mí y, mientras Provis seguía fumando con los ojos fijos en el fuego, leí en él: el nombre del joven Havisham era Arthur. Compeyson es el hombre que fingió enamorarse de Miss Havisham. Cerré el libro y lo guardé, haciendo una ligera seña a Herbert, pero ninguno de los dos dijo una sola palabra, y ambos nos quedamos contemplando a Provis, que continuaba fumando junto al fuego en silencio.